Bueno, yo primero que todo quiero invitarles a que no seamos tan tímidos, tan tímidas y nos hagamos aquí más adelante, ¿no? Aprovechemos que somos poquitos para que podamos charlar, porque esto va a ser una charla, esto va a ser más que una conferencia, más que botarles datos y esas cuestiones que seguramente todos, todas y todos ya manejamos por nuestra profesión y por nuestro trabajo. Yo quisiera ahondar un poco sobre esa importancia que tiene el rol de la sociedad civil y el rol de las organizaciones de base comunitaria y el rol que tienen las comunidades en la respuesta al VIH. Pero antes de pararme en este escenario, desde esta mirada un poco técnica, ¿sí? Y antes de querer socializar con todos y con todas ustedes, pues mi experiencia en el trabajo, porque es a lo que me dedico desde hace ya algunos años, hace 10 años que trabajo en la respuesta al VIH, pero antes que pararme aquí, desde ese lugar técnico, desde esa experticia de pronto en mi trabajo, estoy aquí de pie frente a todos ustedes porque soy una persona que vivo con VIH. Y vivo con VIH desde hace 20 años. Y quería, y cuando el doctor Otto Sussman me invitaba a participar de este espacio y yo veía que ya estaba ahí la charla con el nombre y todo, yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a decir? Y no se me ocurría otra cosa, o no se me ocurría una mejor cosa que empezar contando un poco lo que ha sido mi experiencia de vida como persona viviendo con VIH y como persona que trabaja en la respuesta al VIH. Pues bien, rondaba por allá el año de 2003, el año 2003, hace 20 años, me acuerdo perfectamente, que tuve la ventaja, tuve la ventaja y eso es una de las cosas, buenos días, y es una de las cosas que yo más le digo a las personas con las que trabajo, a los usuarios de mi consulta, a mis estudiantes, porque pues soy docente, llevo años trabajando en la docencia y desde la docencia he trabajado también en la prevención del VIH, desde mis cátedras comunes de psicología, pero allí está también esa mirada, ¿no?, de prevención. Pero bueno, el año por allá, el año 2003, hace 20 años, me acuerdo perfectamente que tenía una cita el 20 de octubre del 2000, el 20 de octubre, sí, el 20 de octubre de ese año tenía una cita después de yo mismo haberle solicitado a mi médico general una prueba para VIH. ¿Por qué? Porque me rondaba en ese año, ahí ya pueden empezar a hacer cuentas, tenía 23 años en ese momento de mi vida, 23 años y había presentado toda la sintomatología de una infección, ¿no?, de la infección por VIH. Había leído, además sabía y era consciente de que había tenido prácticas sexuales sin protección y yo mismo era consciente un poco de eso. Yo mismo me arriesgué, pues tengo la fortuna de que mi mamá es profesional de salud, es enfermera, entonces ella misma me decía, esas gripas, eso no sé qué, por allá hace 20 años, ¿no? Pues yo mismo me arriesgué a ir y a pedir la cita, a pedir el examen, ¿no? En ese momento, hace 20 años, pues todo el protocolo, ¿no? La prueba de ELISA, la prueba confirmatoria, Western blot, después la carga viral, bueno, todo ese proceso. Me acuerdo perfectamente que ese día, 20 de octubre del 2003, mi cita médica era a las 2 de la tarde, donde el médico, en ese momento el médico tratante, me iba a hacer lectura de mi resultado por VIH. Yo estaba cagado del susto, me van a disculpar las palabras, pero yo estaba cagado del susto. Faltaban 20 para las 2 de la tarde y ya estaba yo en la sala de espera de esta cita médica. A las 2:20 de la tarde el médico me hizo entrar. A mis 23 años y hace 20 años atrás de lo que significa la respuesta al VIH en materia de tratamientos, en materia de estigma, discriminación y todo eso, para mí era terrible. 23 años y pues bueno, era un niño. Yo considero hoy día, 23 años, uno no, todavía no tiene muchísimas cosas claras en la vida, pero ese día tuve que salir de esa consulta con algo muy claro, y era que iba a vivir con VIH el resto de mi vida. Me acuerdo perfectamente que empecé el doctor se sentó, ¿no?, y empezó a mirar el computador y me dijo, usted viene para la lectura de un resultado, ¿cierto? Y yo le dije, sí, doctor, yo vengo para todo eso. Y empezó a mirar y me miraba y no me decía nada. Y yo tuve que decirle, bueno, doctor, ¿pero qué dice? Entonces me dice, sí, sí, reactivo, reactivo. Pero entonces dijo, sí, reactivo, pero empezó a mirar el computador. Usted me consultó hace un mes y me envió a una prueba de vuestro blog, quien me tenía que leer el resultado, el doctor Otto Alberto Sussman, a quien yo creo que todos y todas aquí conocen muy bien. Entonces llegué yo, tuve que esperar, tuve que ir a compensar nuevamente, pedir la cita, me fui para allá
Y cuando, me acuerdo perfectamente, y creo que ese es uno, y yo quiero hoy resaltar mucho eso, porque considero que el papel del rol del profesional, quien está trabajando, quien hace las veces de médico tratante para las personas que vivimos con VIH o para las personas que son más vulnerables a adquirir la infección por VIH, juegan un rol muy importante en lo que yo voy a denominar más adelante la herencia terapéutica. Que seamos adherentes terapéuticamente, ¿sí? Hoy día yo vivo con VIH, soy indetectable, soy intransmisible hace muchísimos años, pero eso se lo debo gracias a la adherencia terapéutica. Pero quiero profundizar con ustedes ahorita más adelante qué es eso de ser adherente terapéuticamente. Y parto del hecho de afirmar de que ser indetectable es un privilegio muy grande hoy día. Hoy día ser indetectable es un privilegio muy grande que no podemos olvidar. Porque hay muchas personas viviendo con VIH en los territorios más escondidos de este país que no tienen acceso a su tratamiento antirretroviral de manera oportuna, de manera adecuada, no tienen un infectólogo, una infectóloga, pero vivir en una capital urbana como esta ya es un tema de privilegio y ahorita voy a ahondar un poquito más adelante sobre eso. Me acuerdo perfectamente que llegué ese día y el doctor Sussman, bueno, yo entré cagado el susto a la consulta y me acuerdo perfectamente la mirada del doctor Sussman cuando me dice, tenemos que empezar tratamiento ya. Entonces, claro, no todo, pero ya, o sea, que tiene que ser ya. Me dice, sí. Me dice, no, con sus palabras, no, mi chinito, nada, tenemos que empezar tratamiento ya. Y me voy, yo parto a la vuelta, hace 20 años toda la gestión de vaya, autorice el medicamento, devuélvase donde lo entregan, que ya no lo entregaban acá, y lo recogí, el medicamento. David tenía amigos cercanos a mí que ya vivían con VIH, ¿sí? Entonces había escuchado de todo lo que son los efectos secundarios del medicamento, los primeros meses, mientras se atacó el cuerpo, todo, Y estaba yo ahí sí que me cagué el susto, ahí sí estaba, duré con los medicamentos en la maleta, porque además de eso en ese momento vivía con mi papá y mi mamá y no quería que nadie supiera que había sido diagnosticado con VIH, entonces estaba con los medicamentos en la maleta. Y fueron pasando los días, fueron pasando todo el mes de noviembre y yo con la cosa de que el doctor me había dicho, tenemos que empezar tratamiento ya, urge que empecemos tratamiento ya por la carga viral. Y un buen día, sin saber, porque en ese momento no sabía nada de esto del VIH, ya había terminado mi pregrado, estaba terminando mi primera especialización, pero no sabía nada de estos temas de salud pública, todavía no había definido mi mundo laboral, mi rumbo laboral. Sin saber nada, un 1 de diciembre, hoy hace 20 años, me tomé mis primeros medicamentos. Coincidencialmente. Y por eso me alegra mucho estar hoy aquí. Porque es mi vida, de alguna otra manera, es la experiencia de mi vida. Hace 20 años, sin saberlo, me tomé las 2 primeras pastillitas de lamidubina, sidubina y efavirenz. Si ustedes son profesionales de la salud o saben de estos medicamentos, sabrán que el efecto que tienen estos medicamentos es muy fuerte para el organismo, ¿no? Sobre todo el efavirenz, ¿sí? Entonces, empecé a tomarme los medicamentos y obviamente, como la gran mayoría de los pacientes, de las personas que empiezan ingesta medicacional con antirretrovirales para VIH, pues tuve unos efectos secundarios que tuve que aprender a manejar, el exceso de sueño, la reseca de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día después de 20 años, las personas que entran en diagnóstico temprano, que tienen un diagnóstico temprano y pueden empezar su tratamiento antirretroviral, como lo sugieren las guías clínicas de nuestro Ministerio de Salud y Protección Social, al decir de que ya no debemos esperar ninguna carga viral, sino que una persona, una vez es diagnosticada con el virus de la inmunodeficiencia humana, una vez se ha logrado detectar el virus, es importante empezar tratamiento que ya definirá su profesional de la salud. Entonces, empezaba con esta historia y contándoles esta historia porque me da muchísimo orgullo hoy estar acá, porque estoy seguro, estoy convencido de que realmente la responsabilidad, la respuesta al VIH no es solamente una responsabilidad de las personas más vulnerables a la infección, es decir, de que no se infecten o que no haya nuevas infecciones. La responsabilidad no solamente es de las personas que ya vivimos con el diagnóstico y que todos los días estamos tratando de luchar con el diagnóstico, no, la responsabilidad también es de las personas que conviven con el virus del VIH, ¿sí? Porque una cosa es vivir con el virus y otra cosa es convivir con el virus. Y desde la sociedad civil y desde las diferentes comunidades, desde la sociedad civil, desde las organizaciones de base comunitaria, se están haciendo cosas muy importantes en la respuesta al VIH. Y por eso el lema hoy, el lema de este año,
de la Organización Mundial de la Salud y de ONU-SIDA es apostarle a las comunidades como responsables de eso. Pero ¿por qué las comunidades son importantes? ¿Sí? No sé ustedes qué rol trabajan, me encantaría si alguno de ustedes me quiere decir el rol en el que trabajan, el espacio donde están para poder también para que podamos ir enfocando y aterrizando estas ideas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que trabajamos en la respuesta al VIH, lo podemos hacer de diferentes maneras, desde diferentes formas. Pero hay algo que yo estoy convencido después de muchos años de trabajar en el tema y es que definitivamente en la educación está la clave. Educar. ¿Sí? La respuesta al VIH de alguna otra manera está enfocada en educar. Si existiera educación, si existiese la posibilidad de que todas las personas de alguna otra manera, independientemente del rol que jugaran, ¿cierto?, en la respuesta, tuvieran acceso a esta educación oportuna, seguramente que reduciríamos no solamente los índices de infección por VIH, sino el estigma y la discriminación que recae sobre las personas que ya vivimos con el virus o sobre las personas que son más vulnerables a adquirir la infección. Entonces son muchos retos los que tiene hoy día, muchos retos los que tiene la respuesta al VIH. Y por eso las comunidades juegan un rol importante. Las comunidades juegan un rol importante porque es allí donde están, donde se conocen de alguna otra manera las verdaderas necesidades que tienen las comunidades. Y para eso implica, y si trabajar con las comunidades o el querer de seguir trabajando con las comunidades es poder reducir los índices de estigma y discriminación, ¿cierto?, que afecta a la sociedad en general. Entonces lo que nos tendríamos que preguntar de este lado es ¿en qué tendríamos que educarnos las personas que trabajamos en la respuesta? Y en eso para mí hay claro 3 puntos. El primero, la educación que deberían tener las y los profesionales de la salud que están en la respuesta. ¿Sí? Y no solamente la educación en el sentido de que estén al día en tratamientos antirretrovirales, etcétera, etcétera, sino educación de lo que implica trabajar con determinadas comunidades, con determinadas poblaciones. No es lo mismo cuando un profesional de la salud, cuando un infectólogo, una infectóloga se sienta frente a su paciente y este paciente o esta persona es una persona con experiencia de vida trans, en ejercicio de actividades sexuales pagadas y con alguna otra infección en comorbilidad, a cuando es otro tipo de persona. Entonces un poco, me explico, ¿no? Sobre qué debería saber ese profesional de la salud en relación a esa persona con la que está al frente, a esas características, a ese enfoque que nosotros llamamos, a ese enfoque diferencial para hacer su respuesta más asertiva, si se quiere, más positiva. ¿Cuáles deberían ser esas cosas en las cuales, pero entonces también, ahora, educarnos en qué? Bueno, ¿y en qué nos debemos educar las personas que convivimos con otras personas que viven con VIH? ¿Sí? Yo tengo una relación de pareja, estoy a punto de casarme en 8 días. Sí. Es un hombre, yo soy un hombre homosexual, es con un hombre que no vive con VIH. Y somos una pareja cero discordante. ¿Sí? Somos una pareja cero discordante. Todos y todas saben que es una pareja cero discordante, ¿o no? No, porque puede ser que alguien no sepa. No muy bien, no sabes, mujer. Mira, una pareja cero discordante es cuando una de las dos personas no convive con el virus y la otra sí. Cuando las dos personas conviven con el virus, estamos hablando de parejas cero concordantes. Y cuando una de las dos personas no vive con el virus, como es en el caso de mi pareja, que no vive con el virus y yo vivo con el virus, somos una pareja cero discordante. Y él, mi pareja, es un hombre que también, de alguna manera, está involucrado en esta respuesta al VIH. ¿Por qué? Porque toma un medicamento para prevenir el virus, toma PrEP. No sé si ustedes todos y todas sepan qué es la PrEP, pero es un medicamento para poder prevenir el VIH y que las personas puedan llevar una vida, en este caso sexual, tranquila, sin miedo al riesgo de la infección. ¿Sí? Bueno, entonces miren cómo las cosas han ido avanzando, ¿no? Yo hubiera querido que hace 20 años que me hablaran de estas cosas. Yo hubiera querido que en 20 años hubiera encontrado personas, pero afortunadamente di en espacios seguros y por eso las comunidades tienen que trabajar de la mano con los centros de salud. Las comunidades no pueden estar solas. Las comunidades conocen sus necesidades. Las comunidades conocen los factores que más les afectan o más aumentan la vulnerabilidad a estas personas a la infección por VIH. ¿Sí? Pero aquí están los especialistas en salud.
Aquí están los centros de salud, las IPS, las EPS, bueno, el sistema de salud. Y en el sistema de salud hay unas personas también, no dolientes, porque a mí esa palabra no me gusta, a mí esa palabra de doliente no me gusta. Uno no debería doler las cosas para hacerlas, ¿no? Dinamizadores, más, me gusta más esa palabra, ¿no? Aquí hay dinamizadores del sistema de salud. Aquí hay personas que están dinamizando el sistema de salud de esas personas que ya vivimos con VIH y de las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? A mí me encanta ir a la cita, a mi cita de control con mi pareja, ¿sí? Me encanta porque yo voy a tratar la infección, a controlar la infección, y él va a prevenirla de alguna manera. Entonces miren cómo esas son estas nuevas lógicas de poder entender que las comunidades generan retos también para el sistema de salud. ¿Cuántas organizaciones de base comunitaria existen, por ejemplo, en nuestra ciudad? Nomás pensemos en nuestra ciudad. ¿Cuántas organizaciones de base comunitaria o de la sociedad civil trabajan en la respuesta al VIH? Muchas. Seguramente podríamos nombrar aquí muchas. No las vamos a nombrar por cuestión de egos, ¿no? Porque a mí no me nombraron. No, no, no. Muchas comunidades. Pero están allí en el terreno, están allí con las poblaciones con las que tienen que trabajar, conociendo las necesidades de las poblaciones. Y por eso yo aquí hablo de esa necesidad, de ese diálogo, interactuar ese diálogo, comunidades y sistema de salud. Porque el sistema de salud no puede seguir oficiando, prescribiendo desde el escritorio, sin conocer las necesidades de las comunidades. Yo casi que yo me atrevería a pensar que el gran reto que nos propone UNUCIDA este año es que el sistema de salud llegue a las comunidades. Nos salgamos un poco de nuestro lugar de consulta y podamos llegar a esas comunidades con las que están allí y conocer esas verdaderas necesidades que tienen. Yo actualmente trabajo para la Secretaría de Gobierno, trabajo para la Dirección de Derechos Humanos y trabajo puntualmente en una ruta que es la ruta para la garantía de derechos de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+. Y trabajo con una población muy puntual, que son las chicas en ejercicio de actividades sexuales pagas del barrio Santa Fe, aquí en Bogotá. Y hoy, por ejemplo, las chicas están allá haciendo todo un trabajo en su casa LGBT. Diana Navarro, allá en la 15, están haciendo un trabajo allá súper interesante. Hay papayeras, hasta tienen papayeras y demás cosas, celebrando la vida, pero también celebrando la vida de esas otras que han muerto, porque son puntualmente mujeres en ejercicio de actividades sexuales pagas trans, esas otras que han muerto a causa de la infección por VIH, en complicaciones con SIDA. ¿Sí? Entonces miren cómo esas miradas de las comunidades, ¿qué saben nuestros profesionales de la salud de las comunidades? ¿Y por qué las comunidades le apuntan a eso? No solamente a reducir los índices de estigma y discriminación, porque yo creo que el estigma y la discriminación todos los días lo superamos de alguna otra manera. Ayer, curioso, yo no sabía que existía, pero ayer me di cuenta por las redes sociales que hay un día para salir del closet del VIH. Ayer me di cuenta de eso, no sabía. Y pues bueno, me parece genial, ¿no? Que existan esa cantidad de estrategias de orgullo, de poder visibilizar con orgullo lo que vivimos, ¿sí? Y lo que somos. Cuando yo a veces le digo a la gente que vivo con VIH, que vivo hace 20 años, me dicen, ay, ¿qué? Y yo digo, sí, porque todavía la gente, es increíble, pero todavía la gente cree que se nos tendría que notar, al menos corporal o físicamente, si vivimos o con diabetes o con VIH o con cualquier otra complicación médica, ¿cierto? Entonces, por eso en educar está la clave, por eso en educar es el gran reto en la educación. Primero, decía yo, el reto a las comunidades, ¿cierto? El segundo reto, que es también muy importante, es el reto de la educación al interior de las familias. El VIH tiene que dejar de ser un tema tabú al interior de las familias. Todavía sigue siendo tabú hablar de VIH al interior de las familias. Por favor, tú me miras el tiempo porque si no yo me pongo a hablar. El tema de la familia es muy importante. Familias asertivas, familias que de alguna otra manera también sean protectoras, familias que estén en este primer nivel de la prevención de los que hablamos nosotros los psicosociales, este primer nivel de la prevención, que es detectar antes de, pero es que para eso hay que hablar con tranquilidad del tema. A mí me sigue preocupando y lo digo porque asesoro, ese es mi trabajo y asesoro instituciones educativas en estos temas, y me sigue preocupando todavía cuando un niño o una niña que vive con VIH no puede hablar de su diagnóstico tranquilo en el espacio escolar, por ejemplo, por el estigma y por el miedo a que le vayan a decir a la otra niña, no juegue con ella porque si se cortan, cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces es importante trabajar al interior de las familias. Hoy día, estamos en una generación de papás y mamás que viven con VIH. Tenemos una generación de papás y mamás donde uno de los dos vive con VIH y el otro no. Entonces hay que empezar a trabajar eso, hay que empezar a trabajar en el tema de la educación en la familia, porque en últimas las familias son las que conforman comunidades.
Entonces, mire que aquí tenemos la comunidad de la sociedad civil, los que están haciendo activismo, los que están haciendo en los barrios, en las comunidades, todo el tema de prevención, de atención, etcétera. Por ejemplo, aquí tendríamos que hablar, bueno, queríamos de otra hora para hablar de la importancia aquí del efecto migrante también, ¿no? Por ejemplo, y de cómo estamos atendiendo a esta respuesta que a todos nos toca, ¿no? Pero entonces, aquí tenemos otro centro que es el centro de las comunidades familiares, la familia, ¿no? Como el centro donde las personas pueden hablar tranquilamente del VIH. Los chicos y chicas no tendrían por qué seguir escondiendo sus medicamentos antirretrovirales. Yo tuve que hacerlo durante mucho tiempo. Me acuerdo perfectamente que me había conseguido un tarro de esas vitaminas de calcio, no sé qué, en algún lado. Y de ahí las reemplazaba cada vez que iba, ¿no? Hoy día la gente no tendría por qué vivir con eso, ¿no? Con esos miedos, con esos, no, pues tendríamos que hablar. Pero para llegar a esos niveles se requiere educación, comunicación, diálogo asertivo, etcétera, etcétera. Y el otro punto es el tema, y que yo considero que es el más importante, es el tema de la educación dentro del sistema educativo como tal. No existen actualmente un programa de educación integral en sexualidad serio que aborde estos temas de una manera seria al interior de la escuela. Se hacen cantidad de iniciativas y aquí la sociedad civil está haciendo, y sin contar también el trabajo que hacen otras organizaciones como las organizaciones de cooperación internacional, ¿no? Que también están trabajando en la respuesta desde muchos lados, pero la sociedad civil está haciendo muchas cosas. Aquí en la escuela todavía falta mucho, en este tercer elemento falta muchísimo. Falta que realmente el tema del VIH llegue a la escuela. Y cuando digo que el tema del VIH llega a la escuela es que se hable del VIH en la escuela también. Y que se hable de manera oportuna y hay una palabra que quería utilizar, de manera oportuna, pero en el momento que debe ser del tema, ¿sí? No se precisa, exacto, de manera precisa, en el momento que es. No podemos esperar que los chicos y chicas ya estén en ejercicio de su actividad sexual y su vida sexual para hablar de métodos, métodos de prevención, o hablar de condón, o de hablar de qué sé yo. Entonces eso implica también unos retos a nivel del sistema educativo, y es empezar a trabajar y empezar a mirar lo que implica hablar de la prevención de las ITS y de las ETS, y lo que implica hablar del VIH. Porque no solamente es decir que existe una infección, sino que qué es lo que hay detrás de todo el tema de la infección. Una ausencia de educación en estos temas. Ausencia de educación. Entonces tenemos que seguir apostando a la educación, a una educación asertiva, a una educación que cuente realmente con las realidades de los chicos y de las chicas. Una educación con perspectiva de género y diversidad sexual. Sí, existen las mujeres trans, existen las mujeres con pene, existen las personas no binarias. Y cuando nosotros trabajamos en estos temas de alguna u otra manera nos hacemos garantes de derechos humanos. ¿Sí? Somos garantes de derechos humanos desde donde estemos. Y cuando somos garantes de derechos humanos implica que reconozcamos esa realidad del otro para garantizar todos sus derechos. Y la realidad del otro es algo interseccional. No, yo no solamente soy un hombre que vive con VIH, no, soy un hombre gay, además de eso juego. Bueno, entonces para mirar todas esas interseccionalidades, todo lo que somos cada uno de nosotros, y ahí poder realmente encontrar una respuesta asertiva al tema del VIH. Muy bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacer alrededor de esto, de las organizaciones de base, de la importancia de trabajar conjuntamente. Es muy importante. Yo personalmente no pertenezco a ninguna organización de base comunitaria, no soy ni coordinador, ni director, ni cabeza jurídica de ninguna organización, pero sí las conozco y me parece que es muy importante diálogos, también los diálogos entre las mismas comunidades, entre las mismas organizaciones de base. Veremos hoy, por ejemplo, cuántos de estos eventos, por ejemplo, se nos podrían estar cruzando en este momento, cuando no hay diálogos también que nos permita eso, encontrar ideas comunes. Esos son los grandes retos que tienen desde las organizaciones de base comunitaria, la respuesta al VIH y en la prevención del estigma y la discriminación. No podemos seguir creyendo que el estigma y la discriminación es cosa de otros. No, el estigma y la discriminación es también una cosa de nuestro trabajo, de nuestro proceder diario, de las cosas en las que tenemos que trabajar y cómo lo podemos combatir, porque en la charla quedó regular o controlar. Yo no creo que es cuestión de controlar el estigma y la discriminación, ¿no? Es de erradicar, ¿sí? ¿Cómo se puede erradicar el estigma y la discriminación? El estigma y la discriminación se puede erradicar con educación, desde donde uno esté, desde el rol en el que tengamos, entender que todos somos vulnerables a la infección por VIH. Hoy día no se puede educar desde el estigma, hoy día no se puede educar desde el estigma de creer como en mi tiempo, ¿no?
Es que, claro, no, pues soy gay, me tenía que dar VIH. No, bueno, hoy día no se puede educar desde estigma y desde porque es eso lo que hace el estigma justamente. Es un sello, un sello que se le coloca a otra persona como queriendo que así debe ser y no es así. En materia de VIH, estos años, estos 20 años en los que yo llevo viviendo con el virus, he podido aprender eso. Que efectivamente no es cuestión ni de orientación sexual, no es cuestión de identidad de género, no es cuestión de preferencia, no. Es una cuestión de que si no hay educación, se aumentan los niveles de vulnerabilidad en todas las poblaciones, niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Adultos también, habríamos que educar sobre eso. Bueno, eso es un poco lo que yo quería compartirles a ustedes, no sé. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharnos. Dentro de mi trabajo he elaborado estrategias pedagógicas y didácticas también para abordar estos temas con jóvenes y adolescentes y no tengo ningún problema en compartir el conocimiento porque considero que para eso es el conocimiento, para compartirlo. Entonces les puedo dar mi correo electrónico si quieren y les envío guías de trabajo. Si ustedes trabajan con jóvenes, con adolescentes, si trabajan con niños y niñas, también he trabajado algunas cosas con niños y niñas que les puedo compartir porque de eso se trata. Hagamos entre todos y todas un conocimiento oportuno para la respuesta al VIH. Gracias y mi correo es Daniel en minúsculas y después de la palabra Daniel en minúsculas, O de oso, D de dedo, A de árbol, W de Walter, NNN, arroba gmail.com o down, O de AWN.